Antes estaba muy presente en la humanidad la idea de Dios como guía. Sin embargo, una vez, entre comillas, muere Dios, la humanidad busca poner otra cosa en su lugar. Cuestiones como la razón, la ciencia y el progreso parecen ser nuevos guías, sin embargo, nos han fallado. La razón nos ha llevado a Auschwitz o a las 2 bombas atómicas, la ciencia a perpetuar el racismo por cuestiones como la craniometría, y todo eso va afectando la idea de progreso, y mismo en nombre del progreso se suceden hechos como los gulags, por ejemplo. Entonces muchos los empiezan a reemplazar por cuestiones como el dinero o la fama o placeres sensoriales. El tema es que son más bien medios y no un fin. Pero todo el aparato del sistema te induce a pensar que lo son, y por eso mismo es muy fácil caer en este tipo de ideología y convertirse en una especie de NPC. Yo particularmente pasé por todo esto y creo que uno es más permeable a este tipo de pensamientos y cree que la vida no tiene sentido, porque como no tenés de dónde aferrarte, dejas que te lleve la corriente. Y hay ciertos tipos de razonamientos que hacen a esta idea de sinsentido que me parece que están errados. Uno de ellos es la idea de que nada vale la pena porque nada de lo que haga va a tener importancia de acá a 1.000.000 de años. De hecho, este tipo de pensamiento lo expresé hace unos años en un video anterior hablando del absurdo de la existencia. Que todo, absolutamente todo pierde sentido porque yo puedo tirar una moneda o puedo dominar el mundo y de acá a 100.000 años no va a cambiar absolutamente nada. Pero si lo miramos desde un punto de vista similar, nada de lo que suceda dentro de 1.000.000 de años va a tener importancia ahora. Si yo soy feliz ahora, ¿qué importa si eso cambia el mundo dentro de 1.000.000 de años? Por lo tanto, la cuestión reside en la importancia en sí. Igual ojo, esto también se puede entender como tener placer ahora y no pienses en el futuro, ergo inyectate 40 cosas, pasá la bomba 1 hora y después tener una sobredosis, pero no. Creo que hay propósito de vida que en el proceso o al alcanzarlos te van a dar más placer inclusive. Otra cosa que me sucedía era que la pasaba mal mirando videos tipo cómo se desarrolla el universo, videos del tamaño de la Tierra en relación a otros planetas o galaxias, y siempre era lo mismo, éramos un instante en la inmensa escala temporal y apenas un microbio en relación al tamaño del universo infinito, lo cual te hace sentir insignificante, pero el tema es que una vida absurda de 70 años es igual de absurda que una que dura toda la eternidad. Y lo mismo pasa con el tamaño, es igual de absurdo aunque ocupes todo el universo. La cuestión de vuelta reside en la importancia en sí y no en el tamaño o en el tiempo. También me pasaba esto de querer buscar una justificación superior a mis acciones, tener necesariamente que hacer cosas que trasciendan mi existencia o el tiempo, porque son un mismo al ego, ¿no? Porque vivimos más que nuestro tiempo biológico, al menos en el recuerdo. Pero este punto lo afectaba también la cuestión de esto de 1.000.000 de años, porque nada de lo que haga va a quedar en el recuerdo por tanto tiempo. Entonces todo era insignificante o carecía de importancia. Pero para mí, con esta lógica estás buscando mal. Porque sí hay cosas que se justifican en esta vida. Por ejemplo, te duele la cabeza, te tomas una pastilla. Eso no requiere una justificación existencial o que cambie el mundo dentro de 1.000.000 de años. Lo necesitas ahora y punto. Y traigo de colación también un ejemplo de un video de Olinzumbia en donde explica que en los autobuses japoneses, si viajabas de noche se podía ver una cuerda atada en algunas partes del autobús. Y a medida que viajabas más, ibas viendo ese fenómeno más veces, pero aún así no sabías de qué se trataba y te parecía sin sentido. El tema es que cuando empezabas a viajar también a la mañana, veías que esas cuerdas sostenían una revista y que los japoneses sacaban la revista y dejaban la cuerda. Entonces, ese fenómeno que parecía insignificante, sin sentido, toma sentido al adquirir más experiencia y conocimiento. La moraleja es entonces que hay que ir a Japón y viajar en los bondis a la mañana. No, la moraleja es que quizás hay cosas que parecen insignificantes subjetivamente, pero objetivamente tienen significado. Por último, hay una reflexión que tuve que me llevó a desenredar todo esto y es, si ninguna acción tiene sentido, entonces no tiene sentido que coma, que me hidrate, que me mueva, por lo tanto te dejas morir en vez de vivir. Y eso es una elección, el tema es que al elegir pasas a tener un sistema de valores y eso es paradójico porque desde esta misma lógica todo carece de valor, inclusive vivir o morir. Entonces, ¿qué haces? Bueno, creo últimamente que vale más la pena vivir que morir, que aunque seamos un instante en la escala cósmica hay que aprovecharlo, porque no sabes si después te toca un infinito todo oscuro. Y díganme, ¿quién no elegiría un minuto aunque sea después de estar toda una eternidad en la oscuridad? ¿Quién no daría todo lo que tiene por ese minuto? Bueno, no solo tienen un minuto, sino toda una vida por delante, así que aprovechenla. Esto fue muy breve, pero espero que de alguna manera les haya servido. Muchas de estas cosas me sirvieron para ir saliendo del nihilismo y leo en comentarios algunos razonamientos que ayuden también o sus vivencias con este fenómeno.